Continuando con lo que veníamos exponiendo, en contraposición a la noción de sujeto, que tenía una pretensión, habíamos visto, entre otras, universalizante, con algunas excepciones que tendríamos que hacer, ya lo habíamos explicado. En contraposición a la noción de sujeto, estamos ofreciendo en este momento del curso la noción de individuo como algo que, si ustedes lo ven, también se refiere de manera peculiar a agentes, en este caso, de decisión ética y de decisión moral, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre sujeto e individuo? O más bien, ¿cuáles son los rasgos que nos permiten distinguir lo que esta noción de individuo explica en relación con la noción de sujeto? Bueno, tendríamos que decir que un individuo se diferencia de un sujeto en tanto que cuando estamos refiriéndonos a un individuo, nos estamos refiriendo a lo que es privativo de cada quien. Vamos a ver, podemos decir que todos somos racionales en tanto que todos tenemos la facultad de la razón, por decirlo de alguna manera, poniéndolo como una facultad, ¿verdad? O sea, todos tenemos esa capacidad que llamamos razón, poniéndolo entonces ahora como una capacidad. Ahora, desde el punto de vista del sujeto, podríamos decir que reconocemos como sujeto a todo ser racional. ¿Ya? Ven que eso es muy general, ¿verdad? Y de alguna manera nos abarca completamente a todos los seres humanos. En principio, ¿ya? Ya habíamos visto que es un concepto con el que después nos hacen trampa, ¿verdad? Pero pongámoslo en la exposición optimista que habíamos dicho la vez pasada. Ahora, haciendo una distinción entre la racionalidad como la capacidad que tenemos los seres humanos, como esa capacidad general, podríamos decir que individualmente sí podemos diferenciar o nos diferenciamos entre nosotros, porque no todos, digamos, tenemos las mismas capacidades dentro de esa racionalidad. Qué sé yo, hay personas que, bueno, pues que simple y llanamente hay personas que son muchísimo más inteligentes que otras, por ejemplo. Ya, o sea, hay personas además que tienen capacidades muy peculiares, digamos. Hay personas que son muy buenas para, no sé, para las cosas lógicas, para matemáticas, por ejemplo. Hay personas que son muy buenas para música. Hay personas que son muy buenas para cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de argumentos por escrito, para darle seguimiento a la lectura, por ejemplo. Y hay personas que son muy buenas para cosas que tengan que ver con movimiento, con cuestiones más performativas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aun cuando la racionalidad abarca todo esto, ¿verdad? Es mucho más general y trata de explicar generalmente, universalmente, desde el punto de vista de la individualidad, entonces vemos cómo individuos diferentes, ¿ya? Tienen rasgos particularmente diferentes, ¿verdad? Vamos a ver, ustedes están llevando varios cursos y con solo escuchar mi voz, ustedes la pueden distinguir, por ejemplo, de la voz de otros docentes o de otras docentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues habrá quienes, no sé, habrá quienes hablamos más gangoso, habrá quienes tienen una voz más grave, habrá quienes articulan mejor, habrá quienes articulan peor, ¿verdad? Si lo ven de nuevo, es una cualidad de los sujetos humanos el poder expresarse expositivamente, el poder hablar, ¿verdad? Y por otro lado, aun cuando todos tenemos esa capacidad, sí podemos distinguir individualmente, peculiarmente a cada uno por las características que tiene. Habrá algunos que son muy buenos para exponer, otros no son tan buenos para exponer. También habrá quienes son buenos para articular, otros no tanto, y etcétera, etcétera, ¿verdad? María Elizabeth, tenés una pregunta en el chat, pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrías explicármela, por favor? Ajá, sí, ¿me escucha? Sí, perfectamente.
Sí, no, eso en cuanto usted dice que el ser humano, bueno, el individuo tiene, serían habilidades o actitudes individuales, ¿verdad? Que unos tienen más habilidades en ciertas cosas que otras o actitudes. Como dice usted, la, la capacidad de identificar las voces, ¿verdad? Que son diferentes. Sí, sí, eso, ese rasgo a partir del cual podemos hacer diferenciaciones, lo que nos señala son individuos, ¿ya? O vamos a ver, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno puede ver muy de lejos a una persona, ¿verdad? Y aunque venga de lejos, tal vez uno no distingue muy bien quién sea, hasta que de pronto nota, ve, esa forma de caminar es típica de Sanchitos, ¿verdad? Entonces me distinguen, ¿por qué? Porque mi forma de caminar es mía, ¿verdad? No sé, habrá quienes caminen como yo, digamos, similar, pero a partir de eso, digamos, dentro de ciertos contextos, ustedes pueden distinguirme entre otras personas por mi forma de caminar, digamos. ¿Se entiende? Este, y eso es un rasgo que individualiza a Sanchitos, ¿verdad? Este, sí, básicamente, ¿verdad? En ese sentido, los rasgos que son individualizantes, o mejor dicho, los rasgos que son que están individualmente presentes en nosotros, no son formalizables en el sentido de que eh, no podemos generalizarlos para entender que esos rasgos van a estar en todo mundo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A partir de, no sé, tengo una experiencia en este curso con Sanchito, digamos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Digamos que ustedes, este es el primer curso de filosofía que llevan, ¿verdad? Sanchitos tiene una manera muy peculiar y muy singular y muy individual de dar las clases, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Ahora, una vez que ustedes matriculan otro curso, ustedes van a notar diferencias entre la manera en que Sanchitos y cualquier otra persona va a dar las clases. Bueno, ¿por qué? Porque eso es algo que tiene que ver con eso individual. Ustedes harían mal si a partir de la experiencia con las clases, en las clases de ética social, por ejemplo, hacen una generalización y dicen, no, hombre, las clases de filosofía deben ser todas como las de Sanchitos. ¿Por qué? Porque no se sigue, ¿verdad? O sea, esto tiene que ver, insisto, para bien o para mal, con las características que le imprime el hecho de que están llevando un curso conmigo y no con alguien más. Eso es una característica individualizante de este docente, que lo distingue de otras personas que también dan clases, ¿verdad? Eh, en el sentido de individual, digamos, de la explicación, tendríamos que decir que aun cuando se parecen en mucho, ¿verdad? Cuando hablábamos de subjetividad, apelábamos al hecho de que había un referente en el sujeto que tiene que ver con autonomía, digamos. La autonomización se entiende, la autonomía se entiende a partir, en lo subjetivo, a partir de los rasgos que compartimos. En lo individual, la libertad se evidencia a partir de estos rasgos que determinan de manera singular a cada quien. Aun cuando podamos introducir esta libertad individual dentro de la autonomía que se puede plantear de manera general desde la subjetividad, la autonomía, la libertad, el problema de la libertad en lo individual tiene que ver con estas limitaciones a partir de las cuales podemos distinguir a un individual, las características que individualizan a cada persona, ¿verdad? También individualizan su ejercicio de la libertad, aunque esté en relación con la autonomía general de la que hablábamos la clase anterior. ¿Alguna pregunta en relación con esto? ¿Todo está quedando claro?
Oh, claro, profe. Bien. Entonces, Profe, adelante, por favor. perdón, bueno, es que no sé, se me ocurre así como que lo del sujeto se puede como vincular con lo colectivo y lo del individuo de como con lo más personal, ¿no? Sí, en el sentido de que lo subjetivo lo estamos pensando en función de características que están distribuidas homogéneamente en un conjunto. En ese sentido, por supuesto que tiene que ver con el colectivo. Ahora, eso no quiere decir que lo individual no nos permita pensar lo colectivo. No, lo individual también nos permite pensar lo colectivo, porque lo colectivo se compone de individuos o de sujetos. Es que, vamos a ver, Sanchitos, ¿verdad? Este que tienen aquí al frente en este momento, es sujeto y es individuo. No es que por ser sujeto deja de ser individuo y no es que por ser individuo deja de ser sujeto, sino que individuo o sujeto como nociones son herramientas explicativas, herramientas conceptuales con las cuales nos podemos referir a lo mismo explicando cosas diferentes. Sanchitos es sujeto, sí. Sanchitos es individuo, sí, Sanchitos también es individuo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando explico a Sanchitos como sujeto, lo explico a partir de criterios con los cuales también puedo explicar a Tania. Tania y Sanchitos se parecen en sus características o en las características a partir de las cuales los podemos explicar como sujetos. Tania y Sanchitos se diferencian cuando los explicamos a partir de parámetros o de criterios que los individualizan. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a ver, Tania, vos sos estudiante universitaria, imagino que entre vos y yo debe de haber alguna diferencia etaria, digamos, nuestras edades son distintas, ¿verdad? Podría suponerlo, digamos, en principio, ¿verdad? Eso nos individualiza, ¿verdad? Eso nos individualiza. Pero como sujetos racionales que en este momento pueden procesar, qué sé yo, contenidos filosóficos, ve que eso tiene que ver con capacidades que tanto Tania como Sanchitos tienen. Entonces, eso nos identifica en tanto que sujetos racionales. ¿Lo ves? Entonces, tanto individuos como sujetos los podemos analizar en relación con el conjunto, con el colectivo. Son herramientas que apelan a criterios y a parámetros distintos uno y otro. Ese es el punto. Mejor, Tania. Okay. Creo que sí. Bueno, si tiene alguna otra consulta, con todo gusto, ¿verdad? Bien, Gracias. con todo gusto. ¿Y alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Vean que en este sentido, bueno, vamos a ver que esta noción de libertad, subjetividad e individualidad me parece importantísima, ¿verdad? ¿Qué significa desde la subjetividad o desde la individualidad, dependiendo de dónde nos situemos, ¿verdad? Existir en esta vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Verdad? Desde la subjetividad significa que vamos pues, a abordar esta libertad para vivir en esa cotidianidad de una manera determinada, y desde la individualidad también significa otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo se articula esto en las costumbres? ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Las costumbres, los usos, las formas generales de acción y las formas generales de hacer, de alguna manera establecen un perfil, un perfil general, ¿verdad? ¿Qué sé yo? He puesto muchas veces el ejemplo en el curso a propósito de la impuntualidad que tenemos los costarricenses, ¿verdad? La famosa hora tica. Eso traza una forma general de hacer. ¿Qué sé yo? Desde la subjetividad, bueno, pues podemos decir los costarricenses, quienes vivimos en Costa Rica, quienes nos hemos criado en Costa Rica,
tenemos códigos de conducta, ¿verdad? Que de alguna manera funcionan homogéneamente entre todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nos subjetivizan, ¿verdad? Y nos distinguen de otras naciones a donde no existe algo como la hora tica, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que los alemanes son sumamente puntuales, los japoneses son sumamente puntuales, los canadienses son sumamente puntuales, solo por poner ejemplos, ¿verdad? Eso lo podemos ver desde características subjetivas, o sea, de características que explican un conjunto determinado, ¿verdad? El conjunto de quienes vivimos, nos criamos y hemos adquirido nuestras costumbres en Costa Rica. Operamos de manera distinta a quienes se han criado y obtenido sus criterios de conducta, por ejemplo, en Canadá, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y sin embargo, aún así, dentro de ese conjunto, puede que individualmente haya personas que no actúen según esa regla, ese uso, esa norma general, ¿verdad? Conozco personas que son sumamente puntuales en Costa Rica, ¿verdad? Yo puedo decir que era muchísimo más puntual antes que lo que soy ahora, digamos, mal que me pese, lo puedo decir, ¿verdad? Y conozco mucha gente que es sumamente puntual, ¿verdad? Y se convierten de alguna manera en una excepción a esa regla, por así decirlo. Desde la regla, ¿qué es lo que pensamos? Características generales, o sea, características de sujetos. Desde la manera en que individualmente cada quien implementa esa forma de hacer, entonces ahí lo que verificamos es individualidades. ¿Se entiende? Ahí les pongo una pregunta a propósito de un problema límite, ¿verdad? Por ejemplo, en la hora tica, uno puede renunciar a esa forma de hacer, a ese uso, a esa costumbre. Uno puede renunciar a ella. Uno puede no operar según ella, ¿verdad? Y aún así puede seguir funcionando en el grupo social. Tiene sus consecuencias, por ejemplo. Si uno es muy puntual, habrá ámbitos a donde pues uno va a tener que estar esperando si uno vive en Costa Rica, ¿verdad? De la misma manera, si uno es demasiado impuntual y cambia de entorno, ¿ya? Si uno se va a vivir a Alemania o a Canadá o a Japón, y uno pues sigue teniendo esa costumbre de la impuntualidad, pues llegará un momento en que va a chocar con los usos y las costumbres de ese otro lugar, ¿verdad? Entonces, el punto límite aquí sería hasta qué punto se puede renunciar a ciertas estructuras de acción que están preestablecidas. ¿Y qué implicaciones tiene, verdad? ¿Qué tan caro le sale a uno como individuo renunciar o no operar según esas estructuras preestablecidas, ¿verdad? Porque se puede, evidentemente se puede, ¿verdad? Habrá algunas estructuras preestablecidas socialmente, culturalmente, habrá algunas que son muy fáciles de no respetar y habrá otras que son muy caras, digamos, socialmente, ¿verdad? No sé, me imagino que ustedes podrán pensar en algunos ejemplos. ¿Se entiende esto? Esto del problema límite va a ser muy importante y va a ser muy interesante cuando lo veamos también en aplicación. Ahora, vamos a ver esta contraposición, ¿verdad? Individuo y sujeto lo que hacen en última instancia es que perfilan la manera en que podemos entender ese yo que está actuando, ¿verdad? Vean, esa primera persona de la acción, ese sujeto de la acción, ese yo, ¿verdad? Va a ser importante, ¿verdad? Ahora, es interesante cuando uno como sujeto se sitúa frente a otros sujetos. Descartes tiene un desarrollo interesantísimo a propósito de esto. Él decía, bueno, nosotros la pretensión de Descartes es epistemológica, ¿verdad? Pero la podemos extrapolar perfectamente ahorita a nuestras preocupaciones que son más bien éticas, ¿verdad? Descartes decía en sus meditaciones metafísicas, y él dice,
Cuando ya yo más o menos entiendo lo que yo soy, y me fijo por la ventana, esa es la metáfora esta de fijarse por la ventana. Él dice, me fijo por la ventana y veo un montón de gente que va pasando, ¿verdad? Y imagino que esas personas, de alguna manera, actúan de forma análoga a como yo lo hago. O sea, yo veo a esas otras personas y las ubico como otros yo, ¿verdad? Como otros yo, entre comillas, ¿verdad? Que cada uno de ellos es un yo particular, ¿verdad? Yo, digamos, aquí estoy viendo otros sujetos, otras subjetividades que están interactuando. Cada una de esas singularidades se perciben a sí mismas como un yo peculiar, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo que aquí vamos a ver qué es situar a los sujetos o a los individuos enfrente de otros, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo estoy frente a otros yo posibles, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista subjetivo, yo les decía, como sujetos, nosotros partimos del hecho y siempre partimos de un montón de supuestos. Cuando uno se monta en un bus, cuando uno llega a un supermercado, cuando uno va a algún lugar e interactúa con las personas, uno parte del supuesto de que esas otras personas van a tener la capacidad de interactuar con uno, que lo van a entender y que van a poder darle seguimiento, digamos, a los parámetros con los que uno se comunica y que los parámetros con los que ellos le responden a uno son parámetros que uno también va a poder descifrar. ¿Por qué? Porque uno simple y llanamente anda instalado el supuesto de que las demás personas, operan similar a uno. ¿Por qué? Porque de alguna manera, los consideramos sujetos como nosotros. ¿Se entiende esto? Esto de situarnos frente a otros yo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Entonces, honestamente no sé si tal vez el doctor lo podría plantear de una forma diferente porque la verdad no me queda del todo claro. Ok, ¿con quién hablo? Perdón. Valentina. Ok, Valentina, si es que no te vi en el cuadrito y se me cortó un toquecito la pregunta. O sea, vamos a ver, para explicarlo de manera diferente. Bueno, Valentina, vamos a ver. A ver, a Valentina yo la conocí en el curso de Introducción a la Metafísica. Fue ahí, ¿verdad, Valentina, que nos conocimos? Sí. Muy bien. Y bueno, yo simplemente, bueno, cuando ella empezó a hacer preguntas, yo descubrí que ella estaba escuchando mis exposiciones, estaba leyendo los textos que se habían recomendado para el curso y a partir de ahí ella generaba dudas y preguntas e interacciones y comentarios. ¿Bien? Tal como en este momento, Valentina, vos estás generando una pregunta. En tu pregunta hay un montón de supuestos. Primero, cuando vos me decís que reformule la explicación para ver si puede quedar un poco más clara, vos estás interactuando conmigo como alguien que te está entendiendo, ¿verdad? A partir de lo que vos estás explicando. Para que eso sea posible, tenemos que compartir algunas características. Nuestras capacidades de lenguaje, nuestras capacidades de entendimiento, nuestras capacidades de interacción. Esas capacidades son similares en vos y en mí y en quienes están también en la clase. Eso lo hacemos desde el supuesto de que todos operamos de una manera muy similar, que es lo que hemos explicado como la noción de sujeto operando en cada uno de nosotros. O sea, podemos interactuar de esa manera porque somos sujetos que operamos de la misma manera. Sí, Valentina, ¿mejor o todavía faltaría algo más? Sí, ahora sí. Bien. Digamos, o sea, uno interpreta que las otras personas son sujetos porque son características generales, sin embargo, puede haber diferencias en él como individuo, en Sí, características más específicas. sí, Sí, ahora efectivamente, sí. Profe, efectivamente. Adelante. un ejemplo de eso, de esa diferencia, digamos, sería como que nos pongamos a hablar con un chino, digamos, bueno, en mi caso, que no le entiendo nada. O sea, Ajá. doy por entender, o sea, se supone que uno
como sujeto, nos tenemos que entender, pero hay esa diferencia que no lo permite. Sí, ahí el asunto es, ves que incluso cuando uno interactúa con, qué sé yo, uno interactúa con una persona, por ejemplo, con un chino, una china, uno igual está suponiendo las características subjetivas. Uno supone que es una persona con capacidad de darse a entender, con capacidades de interacción, etcétera, etcétera. El problema es que ahí chocamos ahí hay un problema interpretativo una vez que uno pues, necesita interactuar con alguien que no maneja el mismo idioma que uno y cuyo idioma uno tampoco maneja. Ahí el problema no son las características generales que nos igualan, porque el chino, no por no entendernos entre alguien que habla español y alguien que habla chino, se cancelan nuestras características subjetivas, sino que simplemente hay ahí una particularización que hace imposible que nuestras características subjetivas entren en interacción. En este caso sería la limitación idiomática. Pero Pero entonces, suponemos también que una persona, no importa cuál sea el idioma que hable, tiene las capacidades de entender, de darse a entender, etcétera, etcétera. Más o menos, Joana. Sí, gracias. profe, una Perfecto. pregunta, pero entonces Adelante. esas serían diferenciaciones individuales. Sí, serían más individuales que subjetivas, efectivamente. Efectivamente. Ok, ok. De la misma manera que pasa que, no sé, en general uno supone que la gente se da a entender y uno supone que la gente también ante ciertas explicaciones puede entender. Pero llega un momento en que a veces, no sé si les ha pasado, a veces uno matricula un curso y llega a las explicaciones y literalmente, a propósito del ejemplo de Joana, uno a veces llega a clases que es como si le estuvieran hablando en chino, ¿verdad? Qué sé yo, a mí me tocó el primer curso de matemáticas que yo llevé en la universidad, después de las matemáticas que había llevado en el colegio, pues a mí me dejó botado, para ser honesto, ¿verdad? A mí me dejó botado. Y eso que yo no era malo en matemáticas a nivel de lo que enseñaban en mi colegio. Eso dice mucho de mi colegio, ¿verdad? Por supuesto. Pero el punto es que llegó un momento en el que yo simplemente llegaba a clases y no entendía. No podía seguir el desarrollo de las operaciones que estaban tratando de explicarnos, ¿verdad? Me costó, tuve que adecuarme, tuve que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pero ven, ahí individualmente, o sea, se particulariza una dificultad, aun cuando, por ejemplo, todo el entorno de clases funciona a partir de características que son generales, que son, podríamos decir, subjetivas. ¿Sí, Brandon? Más o menos, Brandon. Sí, perfectísimo, me quedó clarísimo, profe. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ahora, hay un problema también, ¿verdad? De que vean que en relación con el sujeto reconocemos a los demás en tanto partícipes de las características que todos compartimos. Por eso decimos aquí partícipe de la universalización, ¿verdad? Esto es formal porque solo formalmente se puede universalizar, ¿verdad? Solo formalmente podemos decir que somos iguales. Ya, o sea, vamos a ver, aquí en los cuadritos que ustedes tienen, veo, por ejemplo, la foto de Valentina, veo la foto de Allison, veo la foto de Valeria, veo la foto de Hillary, veo la foto de Camila, de Kenneth, de Gerling. Valeria Miranda tiene una foto, pero no la veo a ella. Anthony, los dos Anthony, ¿verdad? Están por ahí. José Daniel Monge también. Todos tienen una foto, ¿verdad? Elizabeth, Víctor. Ahí mencioné a todos de los que veo fotos, ¿verdad? Es evidente que somos diferentes, ¿verdad? Y cuando ustedes me ven a mí, ustedes dicen por dicha, ¿verdad? No nos parecemos, no somos iguales, ¿verdad? No somos iguales ni en nuestra apariencia física, ni en nuestras formas de expresarnos, ni etcétera, etcétera. Pero aún así, lo que yo les estoy diciendo es que como sujetos somos lo mismo. Eso solo se puede afirmar formalmente, a partir de características que son abstractamente puestas ahí en la discusión. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien.
Ahora, el asunto es que también esa contraposición a veces nos lleva a situarnos con otros no yo. Y esa es la limitación, digamos, de estas nociones, ¿verdad? Desde el punto de vista subjetivo, la historia del pensamiento, la historia de los seres humanos está colmada de ejemplos en los cuales hay ciertas diferencias que hacemos en relación con otras personas con las cuales no nos identificamos. Por ejemplo, los griegos, que son, digamos, el origen de la filosofía que estudiamos en esta escuela, mayoritariamente, los griegos partían de la noción de que no todos, de que no todos eran iguales, ¿verdad? Por ejemplo, la noción de ciudadano que surge en las democracias griegas excluía a buena parte de la población, excluía a las mujeres, excluía a los niños, excluía a los extranjeros, excluía a un montón de gente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no se reconocían iguales a los individuos, a los sujetos, de quien, se distinguían de quienes no consideraban sujetos. Las mujeres, en ese sentido, no eran ciudadanas. Los niños no eran ciudadanos. Hoy en día, los niños no son ciudadanos, ¿verdad? Hoy en día, los extranjeros no son ciudadanos. Para ser ciudadano tenemos que pasar por ciertos procesos. Una vez que adquirimos la categoría de ciudadanos, podemos reconocernos como iguales, ¿verdad? O sea, vamos a ver, yo tengo 17 años, ¿verdad? Y no puedo votar. Si hoy cumplo 18 años, a partir de ahí soy sujeto de voto. ¿Lo ven? Y es simplemente algo abstracto, por eso les digo que es formal. A partir de ahí, me igualo con esas personas que tienen la capacidad de votar. Y estoy reconocido dentro del entorno, digamos, en ese caso incluso jurídico, como alguien que cumple con ese requisito abstracto formal, tener 18 años. Y a partir de ahí me reconocen como igual. Aun cuando ayer, es más, aun cuando hace unas cuantas horas, qué sé yo, hace 11 horas, ya, si no había cumplido todavía años, entonces no me reconocían. No era posible reconocerme. Por eso es que decimos que eso es una operación meramente formal. ¿Verdad? Ven que hay un montón de exclusiones que hay ahí, ¿verdad? Generalmente, tradicionalmente ha habido un montón de exclusiones, ¿verdad? Los dormidos, aquí estoy haciendo un ejemplo filosófico, ¿verdad? Los dormidos en tanto que ignorantes, quienes conocen un poquito de Heráclito sabrán a lo que me estoy refiriendo. Generalmente los ebrios son reconocidos como no yo, ¿verdad? Los niños, las mujeres, los extranjeros, los bárbaros, los indígenas, los salvajes, los esclavos, los animales, son otros que son no yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando en tanto que los excluimos, los convertimos en individuos o en sujetos con los cuales no me analogo o no me igualo, ¿verdad? Estos son simplemente ejemplos de exclusiones posibles que históricamente se han generado. Para seguir, aquí lo que nos interesa también en el curso es después empezar a ver cómo se establecen relaciones posibles y retículas de relaciones posibles. Vean que nosotros podemos generar la noción de sociedad como grupo, ¿verdad? A partir de pensarla como una relación entre individuos, ¿verdad? O sea, la sociedad es el conjunto de relaciones entre todos los individuos que están en el grupo. Ojo, individuos en el sentido de que me fijo en las relaciones de los individuos desde sus diferencias. O bien, también puedo entender a la sociedad como grupo, como la suma de la relación entre sujetos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? La sociedad sería todo lo que hacemos, los sujetos que nos reconocemos como iguales, tomando en cuenta a todos los sujetos que están en el grupo.
¿verdad? O sea, ahí eso depende de cuál es el criterio con el cual estamos reconociendo que construimos el grupo, ¿verdad? Ahora, también podemos establecer relaciones entre sujetos e individuos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Tomamos las características que tiene una persona, que podrían estar en todos, y lo ponemos a interactuar con otros, pero con otros a los cuales les tomamos simplemente sus características individuales. Un ejemplo que es negativo de esto es por ejemplo, la discriminación de la ley, ¿verdad? A veces hay leyes que son discriminatorias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aquí a las mujeres no se les permitía votar, desde la ley, que parte de nociones que son generales, se les impedía a individuos específicos, por características que son específicas, por ejemplo, el hecho de ser mujer, se les impedía ejercer el derecho al voto. Ahí hay una relación que nos establece también la distinción entre sujetos e individuos y las relaciones que hay ahí. Ahora, también podemos establecer relaciones entre la sociedad como grupo y los individuos solamente o los sujetos solamente. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los contenidos del curso. Ya lo van a ver. Esto simplemente es para establecer matrices de relaciones posibles. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, una pregunta. Bueno, en el aspecto, digamos, del ejemplo de la discriminación, lo que comentabas al respecto, entonces, digamos, para los sujetos que no pertenecen a estos grupos, no son considerados parte de la sociedad, digamos. Bueno, eso en un caso extremo. En algunos casos, no, por ejemplo, vamos a ver, para hacer un ejemplo de esto que estás diciendo, podríamos recurrir al problema que hubo aquí con ciertos migrantes hace unos años. Los que llamaban los migrantes extracontinentales, no sé si se acuerdan de eso, si vieron noticias. Había una cantidad de personas que evidentemente venían eran migrantes africanos, con los cuales teníamos un montón de diferencias, incluso había dificultades idiomáticas. A estas personas no se los podía reconocer dentro de nuestra sociedad, porque no eran parte de nuestra sociedad, pero tampoco las podíamos poner a relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque legalmente no teníamos cómo reconocerlos como individuos dentro de nuestro grupo. No tenían papeles, no sabíamos cuál era su nacionalidad, no tenían visas, etcétera, etcétera. Ahí hay una discriminación en la cual los estamos dejando fuera de nuestra sociedad. Hay otras discriminaciones que no es que sacan a las personas de la sociedad, sino que las sacan de ciertas posibilidades sociales. Digamos, por ejemplo, cuando a las mujeres no se les permitía votar, no se decía que estaban afuera de la sociedad. Estaban dentro de la sociedad todavía, pero se les impedía en ese caso ejercer el derecho al voto. No estaban afuera de la sociedad porque para otras cosas sí se las consideraba adentro, por así decirlo. Pero en ciertas particularidades, en ciertos particulares ámbitos, sí se les excluía. ¿Mejor, Brandon? Sí, profe, muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Adelante. bueno, es como más para saber su opinión. Sí. ¿Qué opinas sobre eso, digamos, de que, por ejemplo, el ejemplo que estabas dando, que entre 11 horas yo no era ciudadano y ahora sí? O sea, ¿qué opinas sobre eso de que uno para ser ciudadano tiene que tener, o sea, uno no es considerado ciudadano sin tener 18 años en un nuestro papel caso, que por lo diga, ejemplo. digamos, Sí. por la parte de lo legal y todo eso? Sí, bueno, ¿qué opino? Bueno, opino que eso evidencia las limitaciones de nuestros sistemas de relaciones, ¿verdad? Sí, me parece que es muy curioso, digamos, que de un momento a otro uno simplemente adquiere ya un rasgo como que le cae
Vaya usted a saber de dónde, ¿verdad? Una vez que cumple años. Eso lo que evidencia es que la manera en que nosotros organizamos nuestras relaciones sociales, bueno, tienen límites y esos límites son susceptibles de ser criticados, ¿verdad? Por eso es que en algunas naciones, en algunos países, la restricción de la ciudadanía es solamente dentro de ciertos ámbitos. Por ejemplo, hay lugares a donde usted puede manejar a los 16 años, pero no puede votar, ¿ya? Por decir algo, ¿verdad? Porque simplemente se abren a la posibilidad de que se adquieran ciertos derechos, pero no todos a partir de ciertas edades. Entonces, ¿qué es lo que opino yo de eso? Bueno, pues que esa manera de relacionarnos, pues, tiene sus, sí, sus limitaciones, es lo que puedo decir. Algunas son ridículas, digamos, por ejemplo. Algunas son ridículas. Sí, eso es lo que podría decir por ahora, Joana. Sí, porque digamos, muchos que ya no son considerados ciudadanos se aprovechan de eso para hacer desorden, ¿verdad? En la sociedad, solo porque están como aprovechando eso de que no los pueden culpar como una persona adulta, digamos, solo por no tener 18, por decirte algo. Sí, claro, claro. Bueno, eso nos ha llevado a tener que generar, por ejemplo, leyes específicas, leyes penales específicas para juzgar a menores de edad, por ejemplo, ¿verdad? Como se establece socialmente ese límite de cuando una persona es mayor de edad y a partir de ahí, ¿qué implica eso en relación con con sus responsabilidades sociales? Pues entonces hay que también definir cómo se hace para reclamarle a una persona que todavía no cumple con ese requisito sus responsabilidades sociales que también las tiene, a pesar de no cumplir con ese otro requisito. Sí, pero vea que interesante. Esto nos permite ver desde el punto de vista de los intereses del curso, cómo es que establecemos parámetros a partir de poder relacionarnos socialmente, a partir de instituciones, a partir de normas, a partir de todo esto. A partir de lo que hemos llamado en el curso formas de hacer, básicamente. Muy interesante la pregunta, Joana. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces hagamos la pausa de rigor. Tengo que, bueno, vámonos a descansar por los 10 minutos habituales. Siguiendo con los contenidos del curso, vamos a ver ahora la introducción del texto de Bauman, que ustedes pues ahí tienen en la carpeta de lecturas. Este texto tiene que ver con una propuesta a propósito de... Vamos a ver, lo que me interesa de esta introducción es la contraposición que hace posible Bauman a propósito de las perspectivas moderna y postmoderna en relación con ética, en relación con ciertos parámetros de la ética, ¿verdad? Esto es importante también en función de los criterios que hemos venido desarrollando a propósito de sujeto e individuo. ¿Por qué? Podríamos decir, y esto lo discutíamos en la clase pasada con Giancarlo, que cómo, por ejemplo, esta noción de sujeto, de subjetivación, tiene que ver con una perspectiva moderna, muy anclada en la modernidad, muy anclada en la ilustración, por ejemplo, de la cual nosotros todavía tenemos fuertes referentes y en nuestros contextos todavía operan muy fuertes referentes heredados de esta visión del mundo. Sin embargo, también a partir vamos a ver, de la denuncia, por decirlo de alguna manera, del agotamiento de muchos de los parámetros de esa modernidad, de esa ilustración, pues surgen también otros parámetros, otras perspectivas. Entonces, simplemente lo que vamos a decir ahorita es, haciendo una simplificación tal vez demasiado drástica, incluso rayando en lo inadecuado, haciendo esta simplificación, les podría decir entonces que la ética de la modernidad la vamos a caracterizar en general como algo que se podría relacionar con este criterio universalizante, formalizante de lo que vimos
como subjetividad. Por otro lado, a partir del agotamiento de esos criterios, la posmodernidad trata de venir a situar, a ubicar, a colocar en la discusión más a individuos que a sujetos, por razones que vamos a tratar de ver en el desarrollo de las siguientes explicaciones. Bien, entonces, vean que en este sentido Bauman trata de situarse ante la respuesta de la pregunta de si hay problemas nuevos, ¿verdad?, relacionados con ética o moral. O sea, el punto es, bien puede ser que las perspectivas ancladas en la subjetividad y en la individualidad sean simplemente perspectivas diferentes en función de criterios distintos, pero que los problemas, algunos generales, algunos específicos, sigan siendo los mismos. En ese sentido, Bauman parte del hecho de que hay que hacer una crítica a la modernidad, a sus criterios, a sus metodologías, a sus contenidos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles son ciertas denuncias de estas que les estamos diciendo? Bueno, por un lado, la noción de sujeto termina siendo pesada para quienes quieren verse reflejados en los parámetros, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer un ejemplo, no propiamente hablando de una reflexión propiamente hablando postmoderna, sino de un ejemplo en el cual hay un reclamo por evidenciar la individualidad en una circunstancia determinada. No sé si conocerán la película Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar, ¿verdad? Es una muy buena película, se los recomiendo. Hay una parte, bueno, la película trata de un español que después de un accidente queda cuadrapléjico, ¿verdad? Y en algún momento él, si hubiera sido posible por él se hubiera suicidado, ¿verdad? Porque llega un momento en el que ya no quiere seguir viviendo en las condiciones de vida que él quedó, ¿verdad? Él tenía que asistirlo para todo, él solo tenía movimiento del cuello para arriba. Y llegó un momento en el que él ya estaba cansado, simplemente ya no quería seguir en esa condición, pero con su movilidad tan disminuida, él no podía tomar su vida, literalmente no podía tomarla en sus manos, él no podía acabar con su propia vida, a menos que recibiera ayuda de otras personas. El problema es que eso consistiría en un delito, ¿verdad? Entonces, él luchó durante mucho tiempo con el gobierno español para poder tener derecho a que le hicieran la asistencia que él requería para poder suicidarse. O sea, lo que llamaríamos técnicamente, él lo que quería era que le permitieran ejercer un suicidio asistido, así se llama, ¿verdad? El punto es que en alguna de las discusiones de la película, una abogada, que es la que está llevando el caso, está viendo con él unas fotografías viejas y de pronto ve que había, cuando él todavía tenía la movilidad plena, aparecían algunas fotos con una chica y la abogada le pregunta, ¿y ella quién es? Que salen tantas fotos. Y ella le dice, era mi novia. Y le dice, ¿y qué fue de ella? Dice, y Ramón Sampedro lo que le contesta es que él prefirió decirle que terminaran la relación y que se fuera. Dice, yo no quería condenarla a ella a que tuviera que lidiar conmigo, cargar conmigo, ahora que yo había quedado cuadrapléjico. Y la abogada lo que le pregunta es, ¿pero qué quieres decir? Lo que quieres decir es que las personas cuadraplégicas no pueden amar, no pueden tener una relación de pareja. Y él se queda así y le dice, pero ¿quién ha dicho eso? Yo no estoy hablando de los cuadraplégicos. Yo no estoy hablando de las personas que están en mi condición. Yo estoy hablando de mí, de Ramón Sampedro. Yo, Ramón Sampedro, no quería que ella tuviera que pasar por el tener que atenderme y todo eso. Yo no lo quería. Yo, de lo que yo estoy diciendo, de mi caso, no se sigue absolutamente nada en relación con las personas que están en mi condición.
De la misma manera, podríamos decir, la película tampoco es una defensa de que cualquier persona que caiga en esa condición, entonces ya debería aplicársele un suicidio asistido o cosas por el estilo. Ven, ahí hay una singularización a donde la abogada le está preguntando a Ramón Sampedro desde una regla general de acción, en ese sentido completamente subjetiva, pero él está respondiendo desde su individualidad. Y mucho de la crítica que podemos encontrar en los textos que rompen ya con los criterios modernos van en esa línea de tratar de dejar de lado la reflexión solamente formalizante de las personas, para volver los ojos a las personas mismas y poder distinguirlos como individuos determinados dentro de ciertas limitaciones también muy específicas de cada quien. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Alguna pregunta? Sí, mi pregunta iba dirigida como hacia qué tiene en realidad más peso, si la parte del sujeto o la parte del individuo. Dependerá del ámbito de análisis, Valentina. Habrá momentos en los que... Vean esta cosa. Vean esta cosa. A ver, Valentina. Usted está en una institución educativa que se llama Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En muchos procesos de la Universidad de Costa Rica, a usted se la trata como sujeto. ¿Por qué? Porque usted, vamos a ver, usted tiene los mismos derechos que cualquier persona estudiante de la Universidad de Costa Rica. Usted tiene, digamos, los reglamentos operan sobre usted o funcionan con usted de la misma manera que funcionarían para cualquier otra persona que sea estudiante de la Universidad de Costa Rica. Si usted tuviera un reclamo, el proceso de reclamo es el mismo para usted y para cualquier estudiante de la Universidad de Costa Rica. Ahí la estamos tratando como sujeto, ¿verdad? Ahora, la diferencia también es que en la Universidad de Costa Rica también llega un momento en el que ustedes también toman en cuenta individualmente. ¿Por qué? Por ejemplo, el reconocimiento de sus notas es individual. ¿Ya? Por ejemplo, si usted lleva muy buenas notas, la universidad, por ese rasgo que pues no es solo suyo, hay mucha gente que puede tener muy buenas notas, ¿verdad? Pero por ese rasgo, o sea, más bien para operar en relación con el premio a buenas notas, la universidad se fija en individuos y no en sujetos, ¿verdad? Porque no es un reconocimiento que se le haga a todo estudiante en la Universidad de Costa Rica. Eso los particulariza. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Sujeto o individuo? No es que pesen más. Como les decía ahora, el considerarnos sujetos no elimina nuestra individualidad. Y considerarnos individuos no elimina las características que tenemos como sujetos. Analíticamente hablando, lo que hacemos es que cuando utilizamos una de las nociones para explicar algo, un fenómeno, una circunstancia, entonces lo que hacemos es que ponemos todo lo demás entre paréntesis y nos fijamos en alguien a partir de sus características, ya sean subjetivas o individuales. ¿Cuál pesa más? Bueno, depende de qué estemos haciendo, de qué estemos analizando y en función de qué es que estemos actuando. ¿Qué le parece, Valentina? Es que esta pregunta viene un poco porque el caso que usted presentó me recordó de dos casos que en realidad son muy conflictivos, en donde, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad terminal y se le pide a otra que le haga un trasplante, por ejemplo, un familiar, y esa persona acepta, pero en algún momento que él decide, se quiere retractar, por ley, él tiene todo el derecho de hacerlo y nadie le puede obligar a donar ese órgano o someterse a la cirugía, por más de que la vida de otra persona esté en juego. Es correcto. Pero ¿qué pasa en el aborto, por ejemplo? Que en realidad es una situación bastante similar. Vaya pregunta, Valentina, o sea, y es un tema súper complicado. Vamos a ver.
Esto, Valentina, y lo vamos a ver más adelante en el curso también, esto, Valentina, es lo que se llaman casos límites. Vean que en ese sentido, tanto la situación de trasplante como la situación de aborto tiene en el país un procedimientos legales, digamos, que tienen que ver con ellos. No me voy a meter, digamos, por ejemplo, a valorar cuáles son sus limitaciones, porque esto nos llevaría un buen rato. Pero el asunto es este. El asunto con los cuerpos legales es que los cuerpos legales establecen normas que son generales y son formales y operan sobre sujetos. Pero siempre que estamos ante un caso como el de un trasplante o el de, por ejemplo, un aborto, que en nuestro país, por ejemplo, legalmente solo es posible el aborto que llaman terapéutico, o sea, cuando se aborta, cuando se decide salvar la vida o procurar el bienestar de la gestante por sobre el feto en este caso, ¿verdad? Eso está normado de manera muy general. Pero las normas generales tienen una limitación y es que no pueden lidiar, o sea, lidian con casos que están perfilados de manera general. No lidian con las características particulares, singulares de cada quien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el aborto? Bueno, pues lo que pasa es que se aplican ciertas reglas, se aplican las normas que existen. Ahora, las normas no contemplan los casos específicos, contemplan solo casos generales. Y ahora, también atendiendo a un contenido que también va de la mano con su pregunta, también hay una cuestión de índole ideológica, cultural. Es muy probable que en la legislación, tanto de trasplantes como de abortos, se introduzcan también contenidos de índole ideológica en la legislación, ¿verdad? Por ejemplo, en este país solo se ha podido legislar lo que llamamos aborto terapéutico, ¿verdad? En otros lugares, el aborto tiene otros parámetros sobre los cuales ha sido legislado. Eso también, digamos, limita su aplicabilidad y su implementación, obviamente. Entonces, en ese sentido, obviamente el reclamo de las mujeres es el de que se vea también los casos particulares, desde lo particular de cada caso, para poder proceder sin cometer injusticias, por decirlo de alguna manera. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Adelante, por y favor. digamos, en el caso de chiquitos, digamos, que 5 años o 10, así, o sea, que son menores todavía, Sí. digamos, ahí los que mandan, por así decirlo, son los papás, ¿verdad? Entonces, suponiendo el mismo caso, ¿qué pasa si ellos van en la operación? O sea, los papás son como, ok, le vamos a hacer la operación para que se les haga el trasplante, y los chiquitos no quieren. O sea, ¿cómo sería ahí, verdad? De que si el chiquito no quiere, pero el papá es la autoridad, ¿cómo llegaría ahí el caso? Sí, vamos a ver, el artículo 43 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en este país, creo que es el 43, establece, realmente el punto es desde el punto de vista formal, en Costa Rica, el tutor de las personas menores de edad es el Estado, por ley. O sea, quien vela por los intereses de las personas menores de edad en este país es, en principio, el Estado. Los padres de familia tienen lo que se llama la patria potestad y por supuesto que pues son en quienes el Estado delega también el cuidado de las personas menores de edad. Pero en casos de conflicto es el Estado en última instancia quien tiene la autoridad de decidir sobre lo que pasa con un niño o con una niña. Y el Estado tendrá criterios para definir qué es lo que se entiende que es la acción en el mayor beneficio, digamos, de esa persona menor de edad. Pasa también, por ejemplo, no solo con trasplantes, sino con, por ejemplo, con transfusiones. En el caso más bien contrario,
donde lo único que puede salvar la vida de un infante es una transfusión, y los padres, por algún tipo de esquema de creencias, se niegan, pues ahí el Estado interviene. Define qué es lo que se considera de mayor interés para el adecuado desarrollo de la persona menor de edad, y el Estado decide. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Yo no sé, no conozco de casos, digamos, a donde en caso de un trasplante, por ejemplo, un niño no lo quiera y los papás lo obliguen, digamos. Puede que exista, digamos. Hace poco hubo un caso acá en el país, no sé si ustedes recordarán, del caso de unos padres de familia que se oponían a la vacunación por COVID de un niño en uno de los hospitales nacionales, creo que en Alajuela, si no me equivoco. Y el Estado obligó al niño a ser operado, vacunado, y obligó también a la segunda dosis de ese niño, por sobre la voluntad de los padres. Son casos también límites, son casos también que hay que analizar, y son casos singulares, ¿verdad? O sea, no es lo que ocurre habitualmente, y muchas veces ni siquiera en la mayoría de los casos. Son complicados, y lo que hay que tener muy claro y lo que hay que tener muy, es ver cuáles son los criterios que uno convoca, que uno trae a colación en la discusión para poder definirlos. No sé si con eso le contesto. Gracias. Con todo gusto, con todo gusto. A ver, Valeria también nos pone aquí que en Heredia también hubo un caso por factores de riesgo. Bueno, sí. Ve, ya eso de que haya factores de riesgo es un criterio. Es un criterio. Es un criterio individualizante. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen factores de riesgo. Eso se presenta particularmente de manera diferenciada en individuos distintos. Y a partir de ahí, entonces, ven, ahí hay una relación del Estado distinguiendo a un individuo, y a partir de distinguir en un individuo unas características determinadas, o sea, individuales, opera a partir de una norma que sirve interindividualmente, o sea, subjetivamente. Esto, no sé a ustedes, a mí esto me parece sumamente interesante, digamos, es apasionante, es fascinante. De hecho, este tema está muy interesante, profe. Tiene mucho que discutir. Y es inagotable, es inagotable, o sea, de esto nos podemos llevar hablando sesiones de sesiones, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues sí. Sí, a mí esto me parece un tema bastante relevante. Bien, tengo que faltan ya 15 minutos para las 11 de la mañana, entonces podemos terminar, digamos, el desarrollo de contenidos en este momento. Les agradezco mucho la atención.